Seguimos en esta línea entre dos. Tony Cruz y Aquiles Estrada, quien les habla, en este análisis de la división central de la Liga Nacional. Y vamos con el último de los equipos de esta división que nos falta por escudriñar. Fue último el año pasado, ¿será último este año? Bueno, no sé. No estoy personalmente entusiasmado, a pesar de que probablemente tengan Yo veo mucho talento para hacerlo. El talento más grande, talento joven más grande a nivel de picheo que hay en estos momentos en el béisbol. Okay. En Paul Skeens. Hablamos de los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor. Empezando por Derek Shelton, su manager, 76 victorias, 86 derrotas para la última casilla del centro de la Liga Nacional. Y lo que dice Aquiles, y hay que mencionar, yo creo que tenemos que hacer un capítulo de la rotación y un capítulo de Skin. Vamos a mencionar primero la rotación, si le parece bien. Adelante. Porque yo creo que vale la pena, una rotación interesante de ver. Que es lo bueno que tiene. Sí, lo mejor que tiene. Mitch Keller, Jared Jones, Andrew Heaney, Bailey Falter y Paul Skeens. Los otros cuatro son buenos pitchers. Keller y Jane y Jones son lanzadores que pareciese que están a punto de convertirse en estrella, pero falta saber si ellos... Ya Mitch Keller es el veteranazo de la partida. Sí, pero me refiero en cuanto a resultados se refiere. Es un pitcher que de repente te puede dar 14, 15 victorias. De John, yo creo que también en muchos equipos él puede ser mucho más alto. Sí, esa oportunidad, digamos, no tener que ser el as de la rotación. Eso a veces te quita un peso encima y te quita el inconveniente de enfrentar al mejor pitcher de los demás. Las rotaciones normalmente coinciden por los días de descanso, por lo menos inician así, y a los número uno le toca a los número uno, a los dos le tocan a los dos y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres número uno te vas a enfrentar al caballo de los demás. Y si no eres un verdugo, no le vas a poder ganar. Pero el 3 y el 4 tienen esa ventaja. Le van a tocar pitches que no son tan duros, entre comillas, estamos en Grandes Ligas, y tienen más chance de ganar. Por eso yo te digo que por qué no Keller y Andrew Heaney pudiesen, en ese rol de tercer y cuarto de la rotación, ver un montón de victorias importantes que acompañen lo que seguramente va a ser Skin. Para poner el ejemplo de lo que estamos hablando, Pittsburgh arranca temporada contra los Marlins de Miami. Entonces ya Paul Skeens se va a tener que bajar con Sandy Alcántara. De ahí para abajo, bueno. Sí. Ya Jared Jones anda con molestias en su codo de lanzar. De hecho, lo detuvieron. Había estado lanzando muy bien en la pretemporada, pero lo han detenido. Todavía no tienen claro el diagnóstico de qué es lo que ocurre con Jared Jones. Y evidentemente, al no estar claro, no sabemos cuánto tiempo va a estar afuera, ¿no? Pero no es un buen arranque, ¿no? Vamos por la parte... ¿Por qué digo que no me genera entusiasmo? Quiero puntualizar eso, quiero aclarar eso. Porque, por ejemplo, Cincinnati, con lo poco que tiene, está procurando hacer lo mejor posible para presentar algo en el terreno de juego. Los Piratas pareciera que las cosas le están pasando como por... Inercia. Sí. Y no tienen la gerencia, Neil Huntington, el propietario del equipo, no está, pareciera precisamente interesado en invertir mucho dinero. Económicamente le resulta rentable el ejercicio, pero es un equipo que se ha quedado, incluso ya en la época del prime de McCutchen, le dieron contrato a McCutchen, pero no, digamos que no construyeron no procuraron construir un equipo ganador, construir algo. Entonces, como había estado hasta hace no mucho el equipo de Oakland en una eterna reconstrucción, así ha sido bastante sinvergüenza y descarado el dueño de los Piratas en la manera como ha manejado el equipo. Si se mantiene la tendencia, y lo digo porque Pittsburgh ha desarrollado grandes lanzadores que terminan en otro lado, llámese Garrett Cole, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Cole es posiblemente el ejemplo más a la mano y el más notable de esa situación. ¿Me permite otro? ¿Lo mismo con Skeens? ¿Me permite otro? Tyler Glasnow. Jameson Taillon es otro buen lanzador que no llegó a ese estatus. Exacto. Pero sigue siendo un muy buen lanzador. Exactamente. Entonces, uno no sabe si con Skeens va a suceder esto de 4 o 5 años a ver qué pasa. Por eso aquí les dice esa broma de la expectativa, de la parte especulativa. Si ganan, y si no, pues dentro de 4 o 5 años veremos a Skeens
brillando con un equipo élite que tenga el dinero como para mantenerlo. Nos referimos a el hecho de ir a la agencia libre. Y curioso el caso de la barajita, ¿no? Ajá. Vendió una barajita la barajita de novato por 1.1 millones de dólares firmada. Cuando su salario no llegó a los 900 mil. No, pero es que no es que la vendió. Porque. O sea, vendieron, pues, no la vendió. Sí, exacto. Eso venía en un paquete. O sea, eso lo colocaron dentro del paquete y a alguien le salía. Los Piratas habían ofrecido un paquete donde, mira, entras para toda la temporada, para el VIP, no sé qué broma, comida, esto, todo lo que tú quieras. Pero le salió un chamín, pero muy distante de Pittsburgh. O sea, te damos intercambio, tú te ganas todo este paquete, nos das la barajita. Fíjense hasta dónde ha llegado eso, que esa barajita en subasta terminó vendiéndose por 1.1 millones de dólares. Creo que la barajita que es loca, ¿no? De un novato más cara que se había hecho era la de el jardinero central ahora jardinero derecho de los Angelinos de Anaheim. Y pues eso llama la atención en el sentido de que es dinero. Estamos hablando de 3.3 la barajita de Mike Trout, que hasta los momentos era la más 3.9 corrido, la barajita de novato más caro que se había vendido, pero de todas maneras 1.1 para una barajita es mucho dinero. Lo raro de la barajita es que su valor, dependiendo de la rareza que tenga la barajita o lo poco que salga, es más grande. Por ejemplo, hay una barajita famosa, no sé si es Ted Williams, que sale Ted Williams como bateador derecho cuando siempre fue bateador zurdo. Entonces, cuando se dieron cuenta del error, pararon la producción, entonces salieron, no sé, 40, 50 barajitas de esas. Claro, entonces esas barajitas valen muchísimo más que las otras porque es una rareza, a pesar de que sea por un error. Vamos a hablar de los Piratas. Claro, por favor. Mira, yo creo que eso está muy claro en el panorama. O sea, yo no tengo Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Se llama una novela. Para mí esa es la relación entre Piratas y Skins. Porque Skins, cuando vaya a la agencia libre, va a valer mucho dinero. Sí, demasiado. Y en un equipo que no invierte dinero, 2 más 2 son 4. Sí, se va a hacer a menos que ocurra algo extraño. Y no creo que lo vaya a visitar el fantasma de Scrooge. A menos que vendan el equipo. Eso ya tiene fecha definido de que Paul Skeens no va a estar con este equipo. Lo cierto es que, para este 2025 sí lo va a estar. Y ese señor está en la línea entre el loco y el genio, que los genios tienen algo de loco. Y el año pasado siempre fue conocido en su carrera amateur por la potente recta y por la buena slider. El año pasado, calentando, soltando el brazo con alguien, empezó a probar y ahí nace el Splinker. Y hoy día el Splinker es no solamente uno de los picheos más nasty de todas las grandes ligas, es su mejor picheo del repertorio. Hablando de alguien que lanza recta de más de 100 millas. Resulta que el hombre en la temporada muerta, en el invierno, empezó a probar. Y empezó a probar porque él decía que él quería un picheo rompiente para los zurdos, de 90 millas. Ajá. Sí, básicamente buscando eliminar más fácil a los zurdos. Exactamente, porque el hombre tiene la premisa de ser más efectivo este año. Desarrolló un correr, ahora lanza correr, pero no contento con el lanza correr, el Splinker nace porque él en cierta forma tenía el feeling de un sinker, pero no lo utilizaba. Y bueno, el hombre empezó a soltarlo. Y en la última presentación en el Sprint Training lo utilizó y él dijo, no, bueno, sí, saqué un par de dados con eso y me gusta cómo está funcionando. Creo que lo voy a sumar. Para un pitcher que comenzó la temporada tarde y se terminó metiendo en la conversación por el Cy Young, con uno de los picheos, con dos de los picheos más complejos, porque es una recta viva la de Skins. Sí. El slider también es muy bueno. Y el Splinker, todos lanzamientos con fuerza y con movimiento abrupto. Le sumas ahora ese correr para lanzarle a los zurdos y le sumas también ese sinker. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que va a ser un espectáculo digno de sentarse a ver cada una de las presentaciones de Paul Skeens. 11-3 con un 96 de efectividad en 23 partidos nada más. 170 ponches en 133 entradas. Y aquí recordamos que tuvimos 3 o 4 programas hablando de él. El tipo estaba obstinado, que no quería lanzar ligas menores. ¿Qué hacía él? Decía, bueno, y yo le pregunto a la gerencia, ¿qué hago yo aquí? Y lo ponían a lanzar 3 innings y lo quitaban. Entonces el tipo estaba fastidiado. Exacto. En ligas menores, límite de picheo, límite de innings. O sea, el tipo estaba fastidiado hasta que finalmente lo suben a las grandes ligas. O sea, ese talento, si lo suben 2 meses antes,
Cuidado si no pelea el Sayón de tú a tú con Chris Sale. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal y eso es situación del pasado. A mí me gusta lo que tenemos ahí. Tienen un bullpen bastante bueno. A pesar de que se le fue Chapman. Sí. Digo Chapman porque Chapman rescató hasta 14 juegos, siendo el segundo detrás de Bernard, ¿no? De David Bernard. Y creo que la pérdida de un pelotero que te da eso, que te daba Chapman, es notable, sobre todo el hecho de que uno sea zurdo, otro sea derecho. O sea, tenían un tándem interesante ahí entre ambos, ¿no? Pero han traído algunos cuantos lanzadores. Va a estar Denis Santana, Colin Holderman para ese relevo de los últimos tramos. Traen de vuelta a Ryan Borucki, que en un zurdo le había hecho muy buen trabajo, pero estuvo tocado el año pasado. Tim Mayza, que fue un zurdo que estuvo bastante destacado última parte de temporada y postemporada con los Yankees de Nueva York. Caleb Ferguson, que puede ser un swingman. Sí. Tanner Rainey, si Rainey está bien, que ha tenido un pasado exitoso como relevista de cierre, sería importante para ellos. Joey Wentz, también lanzador zurdo, probablemente para el relevo largo. Y Justin Lawrence, que se lo trajeron de los Rockies de Colorado. Ahora vamos a hablar de por qué, por ejemplo, yo no soy tan entusiasta con este equipo por lo que van a poner en el campo. Bueno, Spencer Howitz, quien empezó el año ya con inconvenientes físicos, empezando por ahí. Su hombre sustituto va a ser Jared Triolo. Segunda base va a estar Nick González. Tercera base, un super guante como el de Ke'Bryan Hayes. Y en el campo corto, uno de los que trataron muy mal. No sé si se acuerdan que hacía Kainer Falefa. Le negaron la posibilidad de abrir unos partiditos para que llegara a una cantidad de turnos que le daba un bono y que él mismo se quedó, bueno, no me van a poner a jugar. Y la última semana como que lo perrearon, un corredor emergente. O sea, lo importante era que jugaba dos innings a la defensiva, porque no querían que tomara los turnos para que no consiguiese el bono. Por eso digo que lo trataron muy mal. Entonces este año lo ponen como campo corto titular y de todos los días. No me parece forma de tratar un pelotero. Después que decidieron y se dieron cuenta que definitivamente O'Neill Cruz no era un shortstop y no se iba a convertir en un shortstop, otro pelotero más de esta misma línea. Dominicana tiene 3 peloteros muy semejantes. En el caso de Eli de la Cruz, que acabamos de hablar, ahorita vamos a hablar entonces de O'Neill Cruz. Y el otro es Ronnie Mauricio. Que otra de las métricas, ¿no? Tira la pelota a 100 millas, saca pelota a 110 millas con el bate. O sea, tiene todo el talento del mundo. 22 estafadas, una sola vez lo hicieron out. Dio 21 honrones y remolcó 76. Pero erráticamente, pues defensivamente lo va a sacar del campo corto. Promedio aceptable, no virtuoso, de 2.59. Yo creo que este es un pelotero que puede estar alrededor de los 2.80, 2.85. Y si logra ponerse en esa cantidad de turnos, bateando de esa manera, posiblemente un 30-30 esté en su camino. Yo creo que, fíjate que a diferencia de Eli de la Cruz, a mí me gusta mucho el hecho, ido teniendo a alguien al lado que, y cuando hicieron el cambio de posición, yo dije, bueno, no tiene mejor maestro que Sí, sí. Entonces yo creo que este sí es un pelotero. Él sigue teniendo muchísimos problemas para hacer contacto. Lo van a mover al centerfield. Ya desde el año pasado hicieron la mudanza. En lo que se quite de la cabeza el asunto de la defensa, porque primero era, bueno, tú tienes que estar consciente que te cuesta ejecutar jugadas, te cuesta hacer ciertas cosas. Pasas al jardín central y bueno, estoy aprendiendo una posición nueva y también tiene su carga, ¿no? En lo que ese hombre pueda concentrarse, en trabajar en la ofensiva como es, que logre reducir el porcentaje de ponches. Tienen un peloterazo allí los Piratas de Pittsburgh. En O'Neill Cruz me parece, y creo que llegaron a la posición donde él, por sus capacidades físicas, le puede nutrir de mejor manera. 26 errores hizo el año pasado en, ya te voy a decir, 451 chances. No es tan alto si vemos la gran cantidad de jugadas que tiene, porque el alcance es muy bueno. Claro. Ahora, eso, con el brazo que tiene, con el alcance que tiene, aprender a jugar centerfield, bueno, le puede, o field, en este caso lo va a poner en el centro. Yo hubiera empezado por colocarlo en la izquierda, porque es mucho más fácil. Okay. El central tiene que tener la responsabilidad de custodiar terreno
baldíos entre los dos extremos. Entonces, para hacer esa transición, obvio, hay que verlo cómo se está desenvolviendo los Piratas en ese aspecto, y como tú dices, McCutcheon lo va a coachar, va a tener a ese que te diga, mira, no hagas esto, y eso lo va a ayudar mucho a madurar. Y tal vez el hecho de aprender casi en un mes completo en el sprint training los detalles de esa posición también te pueden ayudar. No es lo mismo las últimas semanas de la temporada regular que te mueven de shortstop para el center field y tú todavía pensando, bueno, ¿qué hago yo aquí? Ojo, pero es que lo hicieron así. Sí, claro, el año pasado. pero no es lo mismo empezar a jugar. Lo dejaron como 4 o 5 días y lo lanzaron a los Leones, que tampoco es que te digas, bueno, pero esto tampoco es lo mejor, pero bueno. Así le tocó y así le bailó ese, como decimos nosotros, así bailó ese Oropo, pues. Pero sí, ya es mucho mejor para él el empezar en los sprint training con eso, el tener que trabajar ciertas cosas y tener gente que le pueda sumar alrededor. El receptor de este equipo, Joey Bart, digamos que después que fue saliendo de otros lados, se consiguió de repente una irrupción ofensiva con este equipo de los Piratas, considerado prospecto muchísimo tiempo con los Gigantes de San Francisco. San Francisco no esperó más y resulta que Joey Bart llega y se suelta a repartir batazos con estos Piratas de Pittsburgh. Y respecto a los jardines, estamos hablando de Tommy Pham en el jardín izquierdo. Y el bien otro, querido, pues va donde va a todos lados. Si no le da cachetón a la gente, lo quiere mucho. Exacto. Si nadie juega fantasy con él, no hay problema, dice Jock Peterson. Que no jueguen fantasy fútbol americano con él, porque qué va. El hombre no. Tommy Pham, de la Cruz y Ryan Reynolds. Del tiro yo dejé jugar fantasy. Le dije a Carlito Feo, no juego más, pana, no juego más. No debe ser que tú te hayas molestado y me hagas una Tommy Pham. ¿Qué va? Y en el caso de Ryan Reynolds, parecía que iba a ser uno de esos peloteros muy talentosos que se perdían en equipos malos. Ahora tiene un entorno un poco más favorable, ¿no? Buen año. 275, 24 honrones, 88 remolcadas. Es un pelotero. Y cada vez que había que dar un batazo, Reynolds era el hombre para igualar el partido, para ponerlos arriba. Exactamente, que ese es, aparte, otro hecho. En el clutch. Ajá. Ahí eso es bastante importante. El puesto designado, evidentemente, el veteranazo ya pareciera que es como que su último baile, Andrew McCutcheon, con estos Piratas de Pittsburgh. En la banca, Henry Davis probablemente sea el que se quede como receptor backup. Pelotero, eso tú utilizaste un término en la emisión anterior, perfecto. Esos cuádruple A. Ajá. Que son peloteros que matan las ligas menores, pero que llegan a grandes ligas y no pueden traducir esa producción ofensiva, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que ha pasado con Henry Davis. Bastante bien conceptuado. Un tipo con poder, pero legítimo. Pero al hombre le ha costado batear, pues. Entonces ya se le van acabando las oportunidades. Le salió este Joey Bart y por ahí viene un dominicano, Andy Rodríguez, que también, además, puede jugar la receptoría, la segunda base y los jardines. Y es un bateador que hace contacto y también tiene su buena dosis de poder, así que no se puede dormir en los laureles. Jarred Trolio, ya lo habías mencionado, que probablemente sea el que haga la suplencia de Horwitz en la inicial. Adam Frazier, que regresa a esta organización. Que es un pelotero muy útil. Cómo no, sin duda alguna. Y Matt Gorski, que ha estado bateando mucho en el sprint training, batió mucho en las menores, lo tienen muy bien conceptuado y bueno, hay que ver qué puede pasar con este pelotero. Ji Wan Bae también. Está Billy Cook, Nick York, Jack Suwinski, son peloteros que no van a ser regulares, pero que te pueden dar una buena profundidad. Parte de profundidad, y yo creo que eso es importante para los Piratas. Yo no veo. Nosotros los viejitos necesitamos backup. Es verdad. El momento donde se nos acabe la pila. Cambio guardia. Ciertamente. Me estaba acordando de uno de mis panas a través de uno de los grupos de WhatsApp que tengo. Ajá. Carlito Montoliu, que de pana fuimos y seguimos siendo unos amigos a través de la comunicación de la web. Estudió con Henry Logarría, dicho sea de paso. Yo le decía, no, que tengo una molestia en el hombro. Me dice, bueno, será de cuando te tiraste de cabeza
jugando basquetbol. Nosotros jugábamos en un campo de basquetbol con una pelota de goma o con una pelota de vaso. Jugábamos vasos, yo llevaba tape y intentamos los vasos compactados y así jugábamos pelota en los recreos o cuando tenemos una hora libre que no venía un profesor. Y él me dijo, no, debe ser que cuando te tiraste de cabeza sobre el aro de basquetbol, porque el aro de basquetbol no era movible. Era como una especie como de... Subía o bajaba. Sí, subía, pero de entretejido como de ángulo. Ajá. Entonces tenía como muchas bromas trancadas y no tenía por dónde meterte. Yo me tiré de cabeza y como me iban a hacer algo, metí el brazo por un lado y el cuerpo me lo frenó la base esa, y me agarré y di la vuelta así casi que completo, pero aguantándome como el brazo. Entonces yo le estaba echando el cuento que me estaba molestando el hombro para jugar tenis. Y me dice, no, será de cuando te tiraste. Estamos hablando de tercero o cuarto año. Y todavía se acuerda el hombre de ese lado. No, es que si uno ha acompañado a Tony Cruz en su aventura deportiva, alguna historia de experiencias cercanas a la muerte. Ahora sí se mató este loco. Pero bueno, permíteme hablarte de un par de caballeros. Le hace prospectos. Exactamente. Y del picheo. Bubba Chandler, un pitcher derecho de 22 años, que para Béisbol América es el prospecto número 7 en estos momentos del béisbol. Para MLB es el número 15. Está por la talla 15. El hombre intentó ser jugador de 2 vías, pero que va, el bate no acompañó y ya no, mírale, que se dedícate a lanzar. Y el hombre tiene 4 picheos y los puede lanzar con consistencia. El año pasado entre AA y AAA tuvo 10 victorias, 7 derrotas, 3.08 de efectividad. En 119 innings, 2 tercios, 148 ponches. Hablan de una recta élite. De hecho, en la escala de los prospectos que va hasta el 80, su recta está calificada de un 70, porque no solamente la potencia, sino que es una recta con mucho movimiento, ¿no? Entre 96.7, que es el promedio, y las 99 millas, y además que la recta tiene movimiento vertical que tiende a caer. Ajá. Que la lanza tiene muy buen control sobre este picheo y que la estamina es larga y tendida en las presentaciones. A medida que va avanzando el juego, no es que va perdiendo la potencia, ¿no? Por supuesto, al tener una bola rápida tan buena, no le había prestado tanta atención a los picheos secundarios y casi que le ponen como el reto. Bueno, tiene esta excelente recta que constantemente la puedes poner en strike, pero demuéstrame que puedes hacer algo más con eso. Claro. Y el hombre, bueno, terminó desarrollando una muy buena slider de entre 86 y 87 millas, un cambio de velocidad que lo lanza a las 80 altas, que tiende a caer y a hacer que la abaniquen, y una curvita que también ya no es la más brillante de todo el repertorio, pero que también está incorporada y que la puede lanzar consistentemente en strike. Y han hablado que le ha favorecido mucho el hecho de estar trabajando junto a Paul Skeens, junto a Jarrett Jones y al otro prospecto de picheo que también se lo vamos a mencionar, que se llama Thomas Harrington, también pelotero espigado. No tiene nada que ver con los gerentes, ¿no? No, Harrington. No, el gerente de Huntington. Están por ahí cercanos, tan próximos, pero no. Fue una escogencia compensatoria en el draft de 2022. De hecho, es la escogencia número 36. Ya había tenido una escogencia el conjunto de los Piratas. Que fue gerente de Boston en algún momento. Ese es el gerente. El dueño es Neil Huntington. Bueno, dentro de tanto talento de Kings, de Jarrett Jones, de Bubba Chandler, ha pasado desapercibido Thomas Harrington, pero habla muy bien de las cualidades, algo parecido a lo que te mencionaba con el prospecto de los Rojos, que tiene un muy buen feeling del lanzamiento, un muy buen instinto de pitcher, que tiene 5 lanzamientos buenos que los puede utilizar en cualquier situación, que son una recta entre 92 y 95, que se desplaza en 2 ejes, y de hecho tiene como la impresión no solamente de abrirse, o sea, el que va hacia el lado del brazo del pitcher, que se abre, sino que sube, da la impresión como que si subiera, ¿no? Como si hiciera un tilt.
su mejor picheo quebrado es el sweeper, que lo lanza entre 83 y 84 millas. Tiene un splitter que tiene una caída brusca pronunciada entre 84 y 85 millas. Con esto hace abanicar a muchos bateadores. Y un cutter, 80 altas, que es corto, de rompimiento corto, brusco, que funciona muy bien en componenda con el sweeper, y una curvita lenta, 80 bajas, que también es muy efectiva para ese sacar de balance a los bateadores. Entonces tú dices, mira, tienes tu picheo, es lo mejor que tienes, y tienes todavía un par de gallos tapados en las menores que te han demostrado que están en capacidad de poder funcionarte en el corto plazo. ¿Para cuándo van a invertir? O sea, tú me vas a decir que a esta altura de la partida, Tommy Pham es un pelotero para que tú lo traigas cuando se ha convertido en los últimos años, ese pelotero que juega un ratico y que ayuda a los equipos que están en competencia y demás. Exactamente. Sí. Tú lo traes para que sea tu jardinero izquierdo todos los días. Bueno, Horwitz, te lo traes de Cleveland. Cleveland no es que estaba muy bollante, sobre todo saliendo de Josh Naylor. Claro. Entonces tú dices, y tú estás saliendo de Naylor y tú justamente estás cambiando un primera base. Porque trajiste a Carlos Santana. Carlos Santana, ¿cuánto le va a quedar? Por algo lo estás cambiando. Entonces, ahí es donde considero que falta. Tienes un buen pelotero, un buen proyecto de figura ofensiva como es O'Neill Cruz. Tienes un pelotero rendidor, contrastado, como lo es Brian Reynolds. Tienes un tipo que una serendipia, lo que tienen con Joey Bart. Pero tienes elementos. Kieran Hayes no ha bateado lo que se esperaba que bateara, pero es de los mejores tercera base defensivos de las Grandes Ligas. Entonces tienes elementos, tienes piezas, pero ¿por qué tanta mezquindad? O sea, ¿por qué no intentas hacer algo por competir? Pues lo que da la impresión es que esta gente no tiene el más mínimo deseo de competir. No se lo cree en una división que está a sus manos. O sea, yo considero que más ha hecho Tampa Bay, más hizo los mismos Azulejos de Toronto en una división que la tienen bastante compleja, por poner un ejemplo, más ha hecho los Nacionales de Washington en un este de la Nacional que todavía es más complicado para que puedan competir que un equipo que tiene una división tan próxima, porque los demás equipos no tienen un talento que vaya muy por encima de ellos. Sí. Y en el béisbol el picheo es lo que manda en buena medida, y tú tienes buen picheo. Entonces, ¿por qué no ir más allá? Eso es lo que yo no entiendo. No sé si es ceguera o solamente están pensando en la inversión para maximizar la mientras ganancia. Los cobritos sigan entrando a la cuenta, ¿para qué vamos a hacer de más? Y así como está, el negocio funciona. En algún momento de esta semana y la semana que viene probablemente vamos a hablar de esa relación inversión-ganancia. Aquí les tiene preparado un informe de la revista Forbes con respecto a lo que son las inversiones y las ganancias de los equipos de la Grandes Ligas. Eso lo vamos a tocar en las próximas ediciones. Por el momento vamos al toque de control y vamos al análisis de cómo vemos la parte general, el orden en el cual van a estar los equipos del centro de la Liga Nacional. Venimos en breve con mucho más de esta línea entre dos.